Shalom, mis queridos hermanos, les doy la bienvenida a este culto matutino del día de hoy. Nuestro Señor es fiel y nos ha convocado esta mañana para tener un encuentro con Él. Así que con un corazón agradecido, con un corazón de entrega, entreguemos este culto a nuestro Dios como Él lo merece. Comencemos con una oración. Dios Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos las gracias en esta mañana de poder tener este encuentro, esta comunión tan santo y agradable con vos. Padre, te queremos entregar nuestro corazón, nuestro tiempo en esta mañana. Recíbelo. Y también te pido que nos ayudes a abrir nuestros corazones en esta hora para poder recibir tu palabra con gozo y alegría. Padre, también te pido en especial por nuestros hermanos que están pasando por dificultades, por problemas, con dolor, en duelo. Te pido que los cuides, que los sanes, que los consueles. Llénalos de tu paz y de tu alegría. Padre, una vez más te pido que nos estés cuidando en todo momento, en toda situación. Una vez más, te entregamos esta hora a vos. Gracias, te oramos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz, vida tras tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz,
vida abundante. Tu palabra nunca fallará, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra de hoy. Hoy vamos a leer Deuteronomio, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Deuteronomio 1, 1 al 9. Vamos a leer todos juntos. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tolef, Labán, Aserot y Disaa. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primer mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguei, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Amén. Deuteronomio, en simples palabras, es el sermón de despedida de Moisés. Los israelitas vagaron en el desierto durante 40 años, después de haber sido liberados de Egipto. Finalmente llegaron a la llanura de Moab, enfrente a la tierra de Canaán, al otro lado del río Jordán. En este momento, justo antes de entrar a la tierra prometida, cruzar el río Jordán, Moisés entregó la palabra de Dios al pueblo por última vez. Y Deuteronomio es el libro que está registrada ese contenido. Como referencia, Moisés, después del sermón, que sería la carta, podemos decir que es la carta de Deuteronomio, fue a la presencia de Dios. En otras palabras, murió y no pudo entrar a Canaán, que era la ciudad, el lugar que tanto deseó. Después de un exitoso éxodo de Egipto, Moisés condujo a los israelitas hacia la tierra prometida. Exactamente pasaron 40 años y 11 meses y llegaron finalmente, y estando a punto de entrar a Canaán. Pero de hecho, Canaán no estaba tan lejos como para
que durara 40 años. Si vemos en el versículo 2 que dice 11 jornadas, dice, estaba bastante cerca. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el camino hacia Canaán era un camino de 11 días. Por supuesto, 11 días tampoco no es un camino corto, sino es un camino largo. Pero si comparamos con 40 años, en realidad no es nada. Entonces, ¿por qué Moisés y el pueblo de Israel vagó durante 40 años en el desierto, que era un camino de 11 días? Hace unos 40 años atrás, los israelitas incluso habían acercado a Canaán. Entonces Dios los ordenó a los israelitas que espiaran la tierra. Y Moisés, ¿qué hizo? Envió a 2 espías, uno de cada tribu. Cuando regresaron los espías, informaron, 2 de ellos, Caleb y Josué, dijeron que se podía conquistar, que esa tierra era conquistable porque Dios los había entregado. Pero los otros 10 espías decían que no, y que iban a morir todos los que pisaran esa tierra. Al mismo tiempo, incluso hubo una voz que decía que sería mejor volver a Egipto y convertirse en esclavo, porque ahí estaban viviendo bien. Qué tan absurdo e ingrato es esto, ¿no? ¿Cuánta gracia les había concebido Dios durante el camino a Canaán? ¿Cuánto poder les había mostrado? Pero no lo conocieron, no lo pudieron entender. Dios mostró su poder, su gracia, liberándolo a los israelitas de la esclavitud de Egipto, que durante 400 años estaban esclavizados. Esos 400 años, en un solo día, los liberó. En el proceso de liberación hubo 10 plagas, trajo 10 plagas, mostrando claramente que el Dios, nuestro Dios, Jehová, era más grande, que es más grande y poderoso que esos dioses, o mejor dicho, que Egipto. Dividió el Mar Rojo para que pudieran cruzar y envió columna de nube para proteger del calor en el día y columna de fuego para evitar que tengan frío a la noche. También dio de comer, le dio maná. Cuando pidieron que querían carne, les envió codornices y también le dio agua cuando tenían sed. ¿Qué más necesitaban el pueblo de Israel? Llegado a este punto, ¿no es normal confiar y depender totalmente de Dios? ¿No es esto del sentido común de todos? Sin embargo, los israelitas no creían en Dios, incluso después de experimentar el gran poder y gracia que tenía de Dios. Seguían quejándose y comparando que era mejor la vida de esclavitud en Egipto que estar con Dios. Por eso al final Dios castiga a Israel. De hecho, ni siquiera era un castigo, simplemente cosecharon lo que sembraron. Como los israelitas dijeron que no podían entrar a Canaán, convirtió esa palabra en semilla, y esa semilla salió a brote, y entonces los israelitas cosecharon 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas. Que en realidad era un camino de más o menos 11 días nada más. Y ahora, después de 40 años en el desierto, volvieron una vez más a donde estaban, al frente de Canaán. Han pasado muchas cosas durante 40 años.
El más importante de ellos fue el relevo generacional. Casi todas las generaciones que fueron esclavos en Egipto y cruzaron el Mar Rojo y comieron maná, codornices en el desierto, excepto Moisés y algunos otros, por ejemplo Josué y Caleb, murieron todos. Mientras Moisés dirigía al pueblo de Israel durante los últimos 40 años, experimentó profundamente cuánto desobedecieron a Dios y cuán grande y pesado fue el costo de esa desobediencia. Y ahora, junto con la próxima generación, estaban a punto de entrar a Canaán una vez más. Les hago una pregunta. Si fueras Moisés, ¿qué le dirías al pueblo de Israel en este momento? Experimentaste 400 años en el desierto, que la desobediencia a la palabra de Dios no fue buena. Experimentaron cosas no tan buenas. ¿Sobre qué contenido dirías como tus últimas palabras? No hace falta decir que es obedecer. ¿Obedecer qué cosa? La palabra de Dios. Sin embargo, para obedecer la palabra de Dios, primero debemos conocer la palabra de Dios. Por eso Moisés primero enseñó la palabra de Dios a los israelitas. Les enseñó la promesa de Dios que la segunda generación no la habían escuchado, que es que Dios le iba a entregar, como en los versículos que leímos hoy, que le iba a entregar la tierra prometida de Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia. Lo primero que hace es enseñar esta palabra. De esta manera Moisés proclamó, dio a conocer y explicó la palabra de Dios al pueblo de Israel, la siguiente generación. Luego los instruyó qué hacer, los llamó a la obediencia. Podemos disfrutar de la verdadera felicidad cuando obedecemos la palabra de Dios y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que Moisés aprendió durante 40 años en el desierto. Por eso, como sus últimas palabras, les está exhortando al pueblo de Israel que conozcan primero la palabra de Dios y después obedezcan la palabra de Dios. Las generaciones anteriores de Israel, la primera generación del Éxodo, trajeron sus propias desgracias al ignorar la palabra de Dios y desobedecer la palabra de Dios. Ahora la oportunidad ha pasado, está en mano de la siguiente generación. Están en una encrucijada de elecciones. Según cómo los haga, puede disfrutar de la felicidad dada de Dios o caer en la misma desgracia que sus antepasados. Mis queridos hermanos, ¿quién en este mundo no quiere la felicidad? Todos queremos la felicidad y vivimos para obtener esa felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde está la verdadera felicidad? Con Dios es donde está la verdadera felicidad, porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. Somos felices porque tenemos la ayuda de Dios. Mis queridos hermanos, ¿querés ser feliz? ¿Querés estar feliz? La respuesta es conocer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, los bendigo sinceramente en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos convertamos en verdaderos hijos de Dios, cristianos que se esfuerzan por obedecer la palabra de Dios todos los días
y así poder encontrar la verdadera felicidad en la palabra de Dios, con Dios. Por eso, mis queridos hermanos, esta mañana, como hacemos todas las mañanas en todos los cultos matutinos, vamos a orar con tres motivos de oraciones. En primer lugar, gracias a Dios por elegirme, aunque no merezca tu salvación. Y segundo, que podamos conocer bien y obedecer la palabra de Dios. Y en tercero, que en la palabra de Dios podamos encontrar la verdadera felicidad. Oramos por estos tres motivos y después cada uno seguiremos orando y así comencemos el día con nuestro Señor Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, en primer lugar, por elegirnos, por elegirme, aunque no merecía tu elección, tu salvación. Padre, gracias por elegirnos. Y también te pido que nos ayudes a poder conocer bien tu palabra, tu verdadera palabra, y obedecer esas palabras. Y también te pido que con la palabra, que con tu palabra, en tu palabra, podamos encontrar la verdadera felicidad, que el mundo no las puede dar, sino vos sos el único que nos puede llenar ese vacío, esa felicidad. Padre, te dejamos todo en tu mano, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.